ya me presentaron, yo soy Carlos, para los que no me conocen, él es Daniel, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Buenos días. Bueno, y como dice nuestra presentación, el título es, vamos a mostrar un poco cómo sacar el máximo rendimiento, o por lo menos intentar sacar el máximo rendimiento de GBSIG y a su vez, dentro de lo posible, dotarlo de capacidades nuevas también. Bien, un poco un punteo medio general de lo que vamos a ver. Vamos a ver primero una pequeña introducción, después algún concepto muy al vuelo del módulo de scripting. Vamos a ver un ejemplo de cómo, a nuestro entender, exprimir GBSIG y después varios ejemplos de cómo extenderlo, de cómo dotarlo de nuevas capacidades. Y al final le dejamos una cantidad considerable de referencias porque, no lo comenté, pero la presentación esta, como vemos varias cosas, en cada uno de los ítems vamos a ir al vuelo, vamos a ver como titulares, no vamos a poder profundizar, pero le vamos a dejar referencias para que si ustedes quieren después vayan profundizando por su cuenta. Bien, entonces, primero que nada, ahí esa imagen es bastante gráfica y si bien nosotros decimos por qué exprimiendo GBSIG, bueno, el significado es un tanto trivial en principio, pero tiene una pequeña sutileza que es que esa expresión hace referencia a la primera publicación que yo recuerdo en el blog GBSIG, que hacía referencia al módulo de scripting como una novedad, que se incorporó ya por el año 2012, creo, si no me equivoco, en la versión 2.0 de GBSIG. Entonces, por ahí viene la picardía. Bueno, y por otro lado también vamos a ver cómo crear nuestra propia versión de GBSIG, cómo adaptarlo, cómo personalizarlo. Bueno, y después, ¿a qué nos referimos con extenderlo? Bueno, también hace referencia a algunas publicaciones de cuando empezó el módulo de scripting y todo este mundo de poder meter manos en la masa a GBSIG y hacer cosas un poco más a medida o un poco más interesantes. Bueno, un hito importante en ese sentido fue también el administrador de complementos, de nuevo en la versión 2.0, que nos permite hacer estas cosas, ¿no? Porque antes había que hacer cosas en Java y bueno, como que recompilarlas con GBSIG. Era bastante complicado el proceso, era un tanto diferente. Con esto se hace más directo. Bien, ¿algún comentario del módulo de scripting? También, como les adelanté medio a la pasada, es que, bueno, ahí le dejamos primero que nada un enlace, donde ahí tienen una descripción bastante completa y más información. Y la principal consideración es que, en realidad, lo que uno está escribiendo o está ejecutando en el módulo es un lenguaje que se llama Python, que es una combinación de Java con Python. Bien, al ser un módulo de scripting, digamos, por encima uno escribe Python y se ejecuta Python, pero por detrás, le digo por experiencia propia y hay más gente que también programa GBSIG, por detrás hay conceptos de Java que son un poco más complejos. Entonces, si bien yo no los veo, a veces tengo que tenerlos en cuenta para desarrollar cosas y a la hora de que me surgen problemas y eso. Bien, entonces, las dos principales cosas que vamos a hacer con el módulo es, por un lado, scripts, o sea, corro el código y me hace una determinada tarea, automatizo tareas o lo que sea. Y por otro lado, que para mí este es el potencial más grande que tiene, es que me permite desarrollar complementos, está en inglés, add-ons. Bien, un poco de historia sobre GBSIG Batobi. Si no me equivoco, yo en esta época no estaba vinculado al proyecto ni nada, pero por allá por el 2011, 2012, después Sergio capaz que me puede corregir, bueno, se empezó con las primeras versiones del Batobi, que se hizo en conjunto entre el Ministerio de Transporte, la Asociación GBSIG, Facultad de Ingeniería. No voy a ahondar mucho en eso porque es algo que está bastante trillado. Ahí les dejamos una referencia también por si quieren profundizar. Y lo que sí voy a comentar es que en ese momento había una versión para primaria que era un visualizador bastante básico, no era el GBSIG ni cerca. Y para secundaria un visualizador con algunas mejoras, permitía la vista portable y otras cosas más. Pero no se acercaba tampoco a hacer el software GBSIG propio.
Bien, entonces, si yo estoy en lo correcto y no me equivoco, no me salteo nada, recién en el año 2017, o sea, el año pasado, por motivos del concurso, es que Sergio plantea la posibilidad de adaptar GBSIG y entonces generar una versión propia para educación. Bueno, esto también tuvimos la chance de hacerlo porque salió una versión portable de GBSIG que permitía de manera sencilla eliminar algunos plugins que ya venían instalados por defecto, agregarle nuevos, personalizar, por ejemplo, el icono, el título que se despliega arriba, en fin, una serie de características que la versión portable es más flexible que la versión instalable, ¿no? Bien, en esta versión, como les decía, aquí trabajamos topografía y bueno, y tuvimos un poco de apoyo de GBSIG. Generamos una versión para Ubuntu 12, también teniendo en cuenta las máquinas de plan Ceibal, eso fue un factor preponderante. A partir de la versión 2.2 generamos una versión de Batovi para las máquinas de Ubuntu 12 o superior. Después, con la versión 2.3 pudimos generar una para las máquinas que tiene Ubuntu 14 o superior y para Windows Vista en adelante. Está bueno, como referencia usamos algunos de esos enlaces que están ahí, bueno, GBSIG Educa, etcétera, etcétera. Y acá sí quiero hacer una aclaración que un poco ya lo comenté, pero porque en más de una ocasión hasta alguna autoridad he escuchado decirlo y bueno, hoy tengo el micrófono yo y le voy a decir, porque soy el que habla, me da ese gusto, que está bien, aquella primera versión la hizo Facultad de Ingeniería, etcétera, etcétera, no sé qué, pero esta versión estuvo pura y exclusivamente a cargo de nuestra oficina. No es que me quiera llevar ningún mérito, pero bastante trabajo me dio y nos dio, y bueno, cada cosa en su sitio, como corresponde. Bien. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, no sé si seguramente hayan abierto muchas veces GBSIG, cuando ni bien lo abren, sale un splash, una imagen, mientras se carga. Entonces, en la versión de Batovi logramos cambiar esa imagen, logramos sacar una cantidad de plugins que venían ya por defecto instalados, que en principio para una versión educativa no tenía mucho sentido incluirlos, por ejemplo, un módulo de LIDAR, que sirve y mucho, pero para un ámbito más técnico, más empresarial. Entonces sacamos el módulo de LIDAR y varios módulos más, y ahí lo llevamos de 1 giga más o menos que pesa a 500 megas, o sea, a la mitad. Y sin perder funcionalidades claves o básicas que consideramos que debería tener, ¿no? Bien, bueno, lo que le comentaba, que logramos cambiar el icono, cambiar el nombre también. Bueno, esto fue algo muy importante también. La gente de la asociación nos pasó un modulito ahí en Python que pudimos integrarlo y nos permitió personalizar la caja de herramientas. O sea, dejamos de todo el montón de geoprocesos que tiene Sextante, dejamos solo los esenciales y bueno, esto después redundó bastante en beneficio en el uso de los juristas en el concurso, ¿no? Bien, bueno, y de nuevo, el concepto de qué hicimos o cómo, mejor dicho, exprimimos GBSIG. Bueno, eso, generamos esa versión personalizada, esa versión alivianada. Bueno, y gracias a esa versión, después pudimos hacer un curso virtual por CREA. Bueno, me voy a extender mucho porque ya en la primera presentación hablamos bastante de eso. Dimos unos talleres presenciales y a distancia, que también ya comentaron un poco. Bueno, después se lanzó el concurso. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar con Arlington y Sergio ahí en el concurso, les di un poco una mano ahí en la parte de SIG, después el mérito es todo de ellos. En realidad el agradecido soy yo, fue un privilegio trabajar con ellos para mí, y con los gurises divinos, la verdad que cada vez que me acuerdo de ellos me conmueve mucho. Bueno, después este año también surgió, yo ya no estaba tan vinculado directamente al proyecto, pero surgió el premio GeoForAll y OGEO. Bien, bueno, ahí dejamos algunos recursos también por si quieren profundizar un poco más. Bien, otra cosa que hicimos también fue a finales de 2017, participamos con Sergio y algunos más de Google Coding
que muy rápidamente es un programa de Google que lo que hace es involucra a estudiantes en edad de secundaria, de 13 a 17 años, en proyectos de software libre, pero de baja complejidad. Por ejemplo, pueden ser algún proyecto de desarrollo, pero de baja complejidad, tareas iniciáticas, digamos, ¿no? Y después también puede ser, por ejemplo, testeo, por ejemplo, que algunas de las tareas que nosotros planteamos se trataban de eso, que es, por ejemplo, instalar el software, instalar un complemento, probarlo, correrlo, a ver qué les da, hacer un reportecito. Bueno, también por otro lado, bueno, puede ser también armar manuales, bueno, de ese tipo de tareas, como para que los chiquilines se empiecen a meter en eso. Y la verdad que también fue una experiencia espectacular, me acuerdo, no voy a decir el nombre por un tema de privacidad y eso, pero no estoy muy seguro si puedo, pero hubieron un par de gurises, uno de Estados Unidos y otro de la India, que se colgaron pila con estas cosas, la verdad que fue una linda experiencia también. Bien, ahora lo que vamos a ver es un poco, ya pasamos a la parte de cómo extender GBSIG. En la primera parte de cómo exprimirlo, ya vertimos un poco el concepto del módulo de scripting, que uno, bueno, por ejemplo, a mi modo de ver, hay como diferentes niveles, esto es una opinión personal, ¿no? Hay como diferentes niveles de usuario, por ejemplo, está el que se arregla con las herramientas que se trae GBSIG, después hay otro que, ya como otro nivel, que uno empieza a mezclar las herramientas, saca las capas afuera, procesan otra cosa, las vuelve a entrar, como que ya tiene otro nivel de complejidad. Y después hay como un tercer nivel, es que uno ya como que se queda corto y por más que le busque la vuelta no consigue los resultados que espera. Nos pasó a nosotros, me pasó en particular. Entonces, bueno, ahí tenemos que empezar como que a meternos más de lleno y a desarrollar cosas, ¿no? En este sentido, quiero mencionar les quiero agradecer en realidad a Oscar Martínez y a Joaquín del Cerro, que son personas vinculadas a GBSIG, son personas de la asociación, que ellos participaron fueron mis mentores en el Google Summer of Code en la edición 2016, en la que desarrollamos un complemento, un add-on, que en realidad lo que hacía era dar la posibilidad de tener en GBSIG como geocuestionarios. Acá en esta imagen se ve un poco, lo que dotaba era por un ámbito educativo, de que si bien bueno, se puede tener todo el potencial de GBSIG, ese mapa no es estático, es dinámico, se puede consultar, se puede navegar, etcétera, etcétera, editar, pero siempre tenemos por delante esa ventana, es una ventana modal, en la que tenemos como un cuestionario, ¿no?, que el docente prepara. Y bueno, esto es con fines didácticos, para una especie de prueba de conocimientos y eso, no digamos con la rigurosidad de un escrito o lo que sea, pero da como una buena herramienta, nos pareció, de evaluación. Y en algún momento las presentábamos en Ceibal y eso, o en algún momento con instancia con docentes y les pareció interesante. Bien, después de nuevo participé en el Google Summer of Code, edición 2017, y ahora generamos en aquel momento se llamaba Juegos Educativos, la temática era similar a la anterior, pero la dinámica era un poco diferente. Ahora vamos a estar refactorizando el año que viene, espero, los dos complementos y va a cambiar de nombre los dos. Y en esta edición fueron mis mentores Nadia Chaer de la comunidad GBSIG Uruguay y Francisco Puga de la comunidad de España. Y también les quiero agradecer mucho a ellos por la oportunidad y la confianza. Bien, y acá en estas imágenes se puede ver un poco lo que les comentaba, a diferencia del complemento anterior. Este complemento lo que hace es, va presentando las preguntas de a una en forma secuencial y bueno, a medida que se van respondiendo, automáticamente va cambiando el encuadre de la vista, automático, lo hace solo el software. Eso lo tiene que haber seteado el profesor antes, ¿no? Y bueno, el feedback que tuvimos es que es un poco más llamador que el anterior, generó un poco más de interés y bueno, los gurises que lo probaron les gustó. Les pareció interesante.
Acá, por ejemplo, se ven unos ejemplos de preguntas. En realidad, las herramientas, o sea, a mí la verdad que el proceso me parece interesante y todo, de desarrollarlas, pero capaz que si lo veo de un punto de vista más objetivo, no reviste demasiada complejidad. En realidad, el valor de esto, ¿cuál es? Es el valor pedagógico o el contenido que le puede dar el docente. Y ahí está el verdadero valor, que es lo que siempre le digo al docente, en las preguntas que puedes hacer y cómo vas armando el recorrido, la trayectoria y bueno, cómo te vas armando un camino para que el chiquilín vaya aprendiendo mientras va pasando por las diferentes etapas, ¿no? Ese es el verdadero valor para mí. Bien, y ahora un poco vamos a contar unos complementos que hicimos para el Ministerio de Transporte cuando yo estaba con ellos allá, para una problemática que teníamos con la caminería con los gobiernos departamentales y bueno, se nos planteaba para los 19 casos que teníamos que resolver ciertos aspectos. Entonces, manualmente se nos volvía muy pesado. Estamos ponerle, yo recuerdo, una semana con un departamento, ponerle una persona. Entonces, tuvimos que hacer algo medio automático y que después les pasáramos una revisión media rápida y la cosa saliera. Ahora les voy a dejar con Daniel, que les va a contar un poco más la experiencia de esto. Buenos días. Acá vamos a mostrar el tema de la situación inicial. Teníamos dos cartografías, la que tenía el Ministerio propia y la que nos brindaban las intendencias, en la cual, como son distintas cartografías, las diferencias de precisión también se notaban. Ahí podemos apreciar que están los caminos representados, pero tienen un desfasaje. Fueron levantados por distintos métodos y distintas personas. Con un complemento que es el geocodificador vial, nos permitió, al tener la cartografía de las intendencias, las trazas de los caminos completos, o sea, del principio al fin, cómo lo identificaban, pudimos pasar después, mediante un proceso, una vez identificados los caminos, las trazas, pasarlo a la cartografía del Ministerio, con unos procesos. Hay que ver que también la cartografía de las intendencias tenía más caminos que la que tenía el Ministerio y tenían también el problema del desfasaje ese que yo decía recién, de la imagen anterior. Entonces, se le aplica un complemento que se llamaba geocodificador vial, donde le ponemos la capa de entrada, un segundito anterior, que es la caminería departamental, que ya tiene las trazas, o sea, la cartografía que tiene toda la topología cortada y todos los caminos con su inicio y su fin, entre intersecciones, que es la del Ministerio, era difícil, habría que hacer manualmente toda una codificación tramo por tramo. De esta forma, a la Intendencia tener el camino todo, la traza indicada y separada, con los tramos que fueran, nos resultaba más fácil con este procedimiento pasarlo a la base nuestra. Se ingresaba en la capa de entrada, que es la caminería departamental de la Intendencia, y se elegía de qué departamento, en este caso Canelones, para iniciar el proceso. Hay otra pestaña, que es la región de análisis, que no tengo la captura acá de pantalla, que es donde se indica la extensión de la vista
de la aplicación, sobre qué capas y para hacer el stent. Corrido el proceso, vemos que la tabla que antes no tenía, arriba a la izquierda no tenía datos, abajo se le agregan todos esos campos e incluye en el extremo de allá el identificador. Una vez que tenemos hecho la parte de los caminos con identificador, aquellos caminos, aquellas trazas que venían sin identificador, logramos asignárselas con este complemento y a partir de ahí, con una unión espacial, con otro complemento que es la unión espacial vial, pasamos los datos de identificador de la capa caminería a la capa del ministerio, del MTOP. Acá en la extensión nos pide la capa a recubrir, que es la del ministerio, o sea que no tiene los datos que queremos, la capa que sí los tiene, la capa de recubrimiento, y el área, ¿qué es esto? Nos permite hacer un buffer alrededor de las líneas, son cartografías distintas. Entonces, el hecho de que no sea la misma fuente no van a coincidir, y una forma que tuvimos, más allá que después había que revisar, es de hacer una área de influencia, una zona, un buffer, que la contuviera. Entonces se optó por 20 metros. También pasaba que muchas veces era la diferencia que más o menos teníamos con las cosas en Google, que la Intendencia levantaba. Bueno, acá ven el color ese rojizo, es el resultado que genera. Estos procesos generan capas virtuales, después hay que renombrarlas, o salvarlas como shape. Bueno, tenemos el caso de las líneas rojizas, anchas, que en realidad son buffer, son polígonos, y cada polígono, cada sector de eso tiene un nombre. A eso, al correr ese proceso, genera el buffer y genera la capa también virtual, una nueva capa del ministerio con los datos incorporados, asignados. Vamos a ver acá que hay unas que están resaltados en amarillo, unos registros que no quedaron identificados, y fue porque no estaban completamente contenidos dentro del buffer. Donde un extremo o un nodo quedara fuera, eso te limitaba y no te lo pasaba. Eran los menos los casos, los otros de la caminería del ministerio que estaban dentro de esa faja, calzaban bien y quedaban identificados. Bueno, eso es la experiencia que tuvimos y es lo que les puedo contar. Las capas, sí, las capas virtuales que genera. Después, si uno está conforme o no, puede cambiar e ir ensanchando hasta que sea lo más coherente posible. Pero nada más. Muchas gracias. Sigo un poquito más yo. Una pequeña descoordinación. No, lo que quería comentarles es que para esto de los complementos hay como dos abordajes. Uno de ellos es que Sextante ya tiene muchas cosas resueltas, entonces lo que haces es, le definís los parámetros de entrada y salida de una forma muy sencilla, en pocas líneas, y le definís qué querés que haga el algoritmo. Entonces después Sextante se encarga de todo, se encarga de la interfaz de usuario, de mandar y pedir los datos, de todo. Está bueno, en este caso, bueno, lo pensamos y era lo más directo y sirvió, pero hay otros casos en los cuales la simplicidad
es a costa de pérdida de flexibilidad. Entonces, lo que hice acá, que en estos complementos nuevos, que es en lo que estoy trabajando ahora, ya están prontos, pero vamos a tener una validación o algo con la gente de la asociación GeoBSIG para poder publicarlos, es que son geocodificadores de direcciones geográficas. En realidad, lo que hacen estos geocodificadores es, en un caso, conectar con el servicio de geocodificación de OpenStreetMap, y en el otro se conecta utiliza, mejor dicho, los servicios de la IDUI que replican los del Correo Uruguayo. En realidad, lo que yo hice fue proveer una interfaz de usuario, facilitarle un poco la vida al usuario no tan, digamos, informático, al usuario más técnico, pero más normal, digamos. El verdadero mérito es de los que implementaron esos servicios, ¿no? Entonces, lo que permiten los dos, ya lo adelanto, pero es, tener una búsqueda simple, ¿no? Que esto es lo mismo que si entraran a la página de OpenStreetMap o a la web de Geopostal del correo, es lo mismo, solo que lo tienen acá y capaz que es más rápido si están trabajando. Y lo otro que sí es interesante es que permite una búsqueda masiva. Yo agarro, me armo un CSV de, yo qué sé, 1000 direcciones, 500 direcciones, y se lo tiro y él la georreferencia. Genera una capa con todos los puntos que sí pudo georreferenciar, y además genera una tabla de errores con los puntos de que no pudo y devuelve un mensaje en uno de los campos, ¿no? En el caso que una de las dos esté vacía, por ejemplo, si no hay errores, no devuelve nada, ¿no? Acá hay un poco una... Esta es la captura del geocodificador. Esta captura anterior, perdón, no, me lo salteé, es una captura que muestra cómo importar el CSV. El abordaje que nosotros elegimos es más o menos en realidad es el mismo que está en el blog GeoBSIG, en el módulo de GeoBSIG aplicado a la gestión municipal, que es que permitimos solo la carga de CSV por determinadas razones, y a su vez hacemos la importación del mismo con el CSV Wizard, que permite cambiar la codificación de caracteres, que en este caso es Latin 1, para que los tildes, las señas, todo eso funcionen bien. Y algunas otras cosas más. Pero principalmente eso, aparte porque también, ahora me acordé, el servicio del correo, si le mandamos, por ejemplo, con tildes, señas y todo, y no está bien la codificación de caracteres, devuelve resultados vacíos. Si mandamos sin tildes, anda todo impecable, pero qué sé yo, a veces tenemos una tabla muy grande y no podemos estar corrigiendo. Entonces si le seteamos bien la codificación de caracteres, todo funciona bien. Acá una captura del complemento de OpenStreetMap. Lo mismo para los servicios de la ID del correo. Bien, acá le dejamos todo, como le comentaba, toda una lista de referencias por si quieren profundizar en alguno de los temas. No es que vayan a leer todo, pero si en particular les interesó alguno de los ítems, pueden venir acá y profundizan. Hay más de esto, ¿no? Hay mucho más, pero fue una selección un poco a ojo de buen cubero. Esperemos que les sirva. Bueno, muchas gracias.